Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estudio, ya estamos en el último capítulo del profeta Daniel y básicamente aquí vamos a encontrar cuál es el resumen y el final de la profecía que a Daniel se le reveló en diferentes visiones y etapas, y él la transmite, y en un momento dado a Daniel se le prohíbe dar la revelación de la palabra. Le dicen que selle, que cierre esa profecía. Nos habíamos quedado habíamos visto ya parte del capítulo número 12, versículo 4. Esta escena que vemos ahí es lo que todos tenemos la esperanza que pronto ocurra. Y de acuerdo con los acontecimientos que estamos viviendo, creo que esto va a ser muy pronto. Yo tengo la esperanza de que en estos días nosotros hemos de experimentar esa gloriosa venida de nuestro Señor por su iglesia, o sea, por nosotros. Entonces el versículo número 4 que habíamos visto ya una buena parte el domingo pasado, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, hay un término por el cual las palabras de la profecía tenían que permanecer cerradas y sellar el libro. Recordemos que en el tiempo de Daniel no existían libros, sino que existían rollos. Entonces, lo que está diciendo es sellar el rollo. ¿Y qué debemos de entender por sellar el rollo? En la antigüedad, ustedes saben que cuando había algo importante, al rollo se le ponía un poco de un material. Nosotros creo que lo conocemos como lacra, y sobre esa lacra se estampaba el anillo de la persona que quería cerrar eso, de manera que el rollo no se podía abrir sino hasta que fuera el tiempo o la persona a quien se le estaba indicando. Y esto es lo que le están diciendo a Daniel, que ese rollo sea cerrado. Obviamente no tenía que ser revelada para las personas de la antigüedad, sino que ese es para nuestros tiempos. Y dice que también al final del tiempo muchos van a correr de aquí para allá y que la ciencia va a aumentar. Nosotros hemos visto y somos testigos de que la ciencia ha aumentado en proporciones que nunca nos imaginamos. Hoy contamos con una tecnología que jamás hubiéramos soñado que existiera, y eso nos demuestra que esta parte de la profecía se está cumpliendo en nuestros ojos, y hay muchas revelaciones de esta palabra de Dios que también hoy en día están saliendo a luz. A Daniel también se le había dicho en el capítulo 8 y versículo 26, le mostraron la visión de las tardes y mañanas, que se ha referido, le decían a Daniel, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, eso que él había visto era verdadero. Y a Daniel le dicen: y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Va en consonancia con el versículo 4 del capítulo 12. En el 8 dice que guardara la visión,
porque es para muchos días. Pero en este capítulo número 12, versículo 4, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, guardar la visión, podríamos entenderlo como guardar en secreto la visión. Es sellar con anillo, es certificar algo, es cerrar por confidencialidad y para custodia. ¿Con qué objeto de? Con el objeto de conservarla sin alterar hasta que se cumpla. O sea, el Señor se encargó de que esa profecía no fuera alterada a través del tiempo hasta que llegara el momento de su cumplimiento, que son los días en que estamos viviendo, en que parte de esa profecía se está cumpliendo. Cuando habla de hasta el tiempo del fin, se refiere a muchos días aún lejanos del momento en que Daniel tuvo esa visión. En ese ínterin que a Daniel se le da ese tiempo, sucedieron las conquistas de Alejandro con el imperio griego, que ocurrieron más de 2 siglos después de la visión de Daniel, o sea, casi 200 años después de que Daniel tuvo esta visión, se dio este acontecimiento de las conquistas de Alejandro. Y luego de Alejandro también se tuvo la actividad de Antíoco Epífanes, que fue aproximadamente 1 siglo y medio después de Alejandro. O sea, estamos hablando de 350 años aproximadamente, y todavía esa profecía seguía cerrada y sellada porque no había llegado el tiempo para el cual había sido establecida. Entonces el versículo 5 dice, y yo Daniel miré y he aquí otros 2 que estaban en pie. Otros 2, o sea, había visto antes a un personaje que estaba sobre el río, y junto con ese personaje que estaba con el río que Daniel da la descripción, hay otros 2 que estaban en pie también. Uno estaba de un lado del río y el otro estaba del otro lado del río. Quien está en medio del río es el Señor, de acuerdo con las características que da Daniel, es el Señor. Pero hay 2 ángeles que acompañan al Señor, y uno se preguntaría, ¿por qué hay 2 ángeles en un acto tan especial como esta visión que Daniel está recibiendo? Recordémonos que en la palabra siempre se va a establecer que deben de haber de 2 o 3 testigos de lo que se va a decir. Y cabalmente estos 2 que están aquí, que son 2 ángeles, están sirviendo de testigos de lo que el personaje, o sea, el Señor que está sobre el río, va a pronunciar, porque aquí va a venir la revelación que se le va a dar a Daniel. Recordémonos que Daniel se encontraba a la orilla del río Tigris y tuvo la siguiente visión de acuerdo con Daniel 10:5. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ese es el versículo que se está refiriendo al personaje que está sobre el río y que es un varón vestido de lino. Y por las características y los autores y los estudiosos concuerdan que era la imagen, era la presencia del Señor, o sea, era una cristofanía, una aparición del Señor desde aquel tiempo de Daniel, o sea, 500 años antes de Cristo. Cuando habla oro de Ufaz, debemos de entender que se trataba de un oro muy fino, un oro de muy buena calidad, y una palabra hebrea relacionada se traduce oro purísimo, de acuerdo con Primera de Reyes 10:18. Ufaz posiblemente es una modificación del copista de la palabra Ofir, que aparece en Jeremías 10:9, según indican las versiones tempranas. O sea que el Señor tiene un cinto de oro del más fino que el hombre puede encontrar. Entonces, el versículo número 6 nos dice lo siguiente. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Este uno de que habla aquí, este versículo 6, es uno de los ángeles, uno de los que están a un lado del río. Se dirige al Señor que está sobre el río, que está vestido de lino, y le dice lo siguiente. Más que todo, le hace una pregunta. Y le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
Quiere decir que este ángel desconocía también lo que se le iba a revelar a Daniel. Y él pregunta, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento va a ser el fin de estas maravillas? La pregunta se relaciona con la duración del periodo de tribulación. ¿Cuándo se manifieste el anticristo escatológico? Cuando se manifieste el anticristo escatológico, va a ser el fin de estas cosas. El ángel ha anunciado que habrá un periodo de tribulación que vendría sobre el pueblo de Daniel, hablando de Israel. El versículo 7 está la respuesta a la pregunta del ángel que pregunta en el versículo 6. Y dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo siempre les recomiendo, hermanos, que prestemos atención a las palabras que dice la Biblia, porque este último párrafo que dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces hay que establecer cuándo se acaba la dispersión del poder del pueblo santo. En el momento que Daniel está recibiendo esta profecía, ya estaba funcionando el imperio medo-persa. Había pasado ya el imperio babilónico. Y Daniel está ahí a su edad ya avanzada, está junto al río, está teniendo esta visión, esta revelación. Y Daniel oye cuando el Señor, el que está vestido de lino, responde y dice que levanta su mano izquierda y su mano derecha al cielo con el objeto de hacer un juramento. Pero el juramento no lo va a hacer por su nombre, sino que jura por el que vive por los siglos, o sea, está jurando por el Padre, que será el fin de estas cosas, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo pues es la mitad. Quiere decir que hay 3 años y medio. En los 3 años y medio va a ser el fin de estas maravillas. Está hablando entonces de la segunda parte de la semana 70, porque la semana 70 se divide en 2 etapas. Los 3 primeros años y medio, que es la primera etapa, que se conoce como principio de dolores, no se va a dar cumplimiento a esta profecía, sino en la segunda etapa de los otros 3 años y medio finales, ahí se va a dar el fin de estas maravillas. Entonces ya nos está ubicando cuándo va a ser el fin de estas maravillas. Y básicamente está señalando que va a ser dentro de la semana número 70. En la segunda parte de la semana número 70, dice, y cuando se acabe la dispersión, recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y luego se dispersaron. Cuando termina el imperio babilónico y que gobiernan los medos y los persas, entonces Darío autoriza para que los judíos que están cautivos regresen a Israel y se da un regreso de más o menos 45,000 o 50,000 judíos que regresan a Israel para reconstruir los muros y la ciudad. Pero aquí esta parte de la profecía dice, cuando se acabe la dispersión. Entonces, hasta ese momento no se había acabado la dispersión.
ni en el imperio babilónico, ni en el medo persa, ni en el griego, ni en el romano. No se ha acabado la dispersión del pueblo. Y cuando esta dispersión se acabe, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Básicamente está hablando de la semana 70, otra vez. Está ratificando que estos acontecimientos se van a dar en la última semana de la profecía de Daniel. Daniel ha visto a un varón vestido de lino que fue previamente identificado como el Cristo después de su encarnación. A él se le unieron otros dos ahí. Uno estaba en pie a una orilla del río Tigris y el otro en la orilla opuesta. Uno de los ángeles preguntó cuánto durarían estos eventos. ¿Cuándo sería el fin de estas maravillas? Y el Cristo encarnado juró que durarían 3 años y medio, que equivalen a la última mitad de la semana 70 de Daniel. La expresión es la misma que vimos en Daniel 7:25 con relación a la duración del ministerio del anticristo. El ministerio del anticristo en la semana 70 también va a durar 42 meses, o sea, 3 años y medio. O sea que el anticristo va a llevar a cabo todos sus planes en la segunda mitad de la semana número 70. Hasta ahí va a durar, ese tiempo va a durar la autoridad del anticristo según Apocalipsis 13:5. En el año tercero de Ciro, que lo vemos en Daniel 10:1, muchos judíos ya habían regresado a su tierra. Así pues, podemos pensar, se pensaría que ya se había acabado la dispersión del poder del pueblo santo. Eso pensaron muchas personas de aquel tiempo o de esa época. Y pensaron y estaban listos para comenzar este otro periodo de angustia y tribulación. Estos acontecimientos tienen que ver también con la segunda gran dispersión. La segunda gran dispersión. ¿Cuándo sucedió la segunda gran dispersión que el pueblo judío sufrió? Fue a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Cuando Tito Vespasiano llegó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y que arrasó la ciudad y la quemó y quemó el templo, mató a más de 1 millón de judíos. Ahí los judíos se dispersaron. Ahí fue la segunda gran dispersión que duró hasta el año 1948. Entonces todavía no se había acabado la dispersión del poder del pueblo santo aún en el año 70 después de Cristo, ni hasta 1948. En esta nueva ocasión, el pueblo judío fue esparcido prácticamente por todas las naciones del mundo, tal como también lo anunció el Señor Jesucristo en Lucas 21:24. Todos estos eventos tienen un fundamento bíblico y los encontramos en diversos libros de la Biblia con sus capítulos y sus versículos para que nosotros corroboremos que toda esta profecía viene totalmente integrada a los eventos que se dan posteriormente al acontecimiento de la visión de Daniel. Sin embargo, este cautiverio también ha concluido, después del año 70, ya concluyó, porque contra todo pronóstico humano, el 14 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido por la noticia de la formación del Estado moderno de Israel. Por lo tanto, ahora Israel está listo para experimentar el cumplimiento de la profecía de Daniel que estamos viendo en este versículo, estos versículos 6 y 7, en la que se anunciaba el duro periodo de angustia como nunca antes ha experimentado la nación judía, que les llevará finalmente a un tiempo de bendición sin igual bajo el reinado del legítimo descendiente del rey David, el Señor Jesús. Eso lo dice Jeremías 30, versículos 5 al 9. La respuesta es, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esa es una frase un poquito extraña. Puede significar que la rebelión de Israel, porque hasta el día de hoy Israel sigue rebelde a rendirse ante el Señor,
o sea, no reconoce a Jesús como el Mesías, entonces ellos siguen en su rebelión. Pero dice que esta expresión, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, puede significar que la rebelión de Israel habrá sido finalmente quebrantada al fin del período de la gran tribulación. O sea, está enfatizando mucho en el cuándo y cuánto durarán estas maravillas. Y aquí está la respuesta. Y que entonces habrá habido un gran retorno a Dios en ese tiempo. O sea, lo que dice la profecía es que el pueblo de Israel, al final de la semana número 70, o sea, al final de la gran tribulación, una gran cantidad de judíos retornarán a Dios en ese momento. O sea, se convertirán, pero ya habrán pasado por los 21 juicios del Apocalipsis y una mortandad terrible. Ahí se va a cumplir esa parte de esta profecía. Después de aclarar cuál sería la duración de este periodo de tribulación por el que habrá de pasar la nación judía, o sea, al final de los tiempos, pasa a explicar cuándo tendría lugar. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se le dijo a Daniel que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio, o sea, 1260 días, o sea, también 42 meses. Siempre está hablando de los 3 años y medio. Esa expresión aparece en Daniel 7:25 con relación a la duración del ministerio del anticristo. En Apocalipsis 12:14 se usa para indicar el periodo de persecución que la nación de Israel experimentará en los últimos tiempos. O sea, van a volver a ser perseguidos en la semana número 70, el pueblo de Israel. De modo que existe una relación estrecha entre Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14, este que estamos viendo acá. El versículo 8 dice, y yo oí, dice Daniel, porque esta respuesta que está dando aquí el Señor se la está dando al ángel que le preguntó cuándo sería el fin de estas maravillas. Y entonces Daniel agrega en el 8 y dice, y yo oyó la respuesta que le da el Señor al ángel. Pero lo curioso es que dice, mas no entendí. No entendió. Sin embargo, cuando uno empieza a leer el libro de Daniel al principio, en el capítulo 1, dice que Daniel tenía mucha sabiduría y mucho entendimiento en los eventos proféticos. Sin embargo, en este punto y en esta profecía, Daniel es honesto y es sincero y dice que no entendió. Y es que ya le habían dicho que sellara las palabras y que cerrara el libro. Entonces, cuando la escritura está cerrada, por muy buen conocedor de la palabra que sea la persona, no la va a entender, no la vamos a entender si la profecía está cerrada. Y Daniel lo confirma aquí, dice, mas no entendí. Y entonces le dice al Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él no ha entendido, pero quiere saber cuál va a ser el fin de estas cosas, de todo lo que viene hablando la revelación de estas profecías, que empezó desde el capítulo número 10 y llega hasta el capítulo número 12. Entonces él quiere saber cuándo será el fin de estas cosas. Interesante la pregunta, porque si Daniel no hubiera hecho esa pregunta, quizás nosotros también nos mantendríamos ignorantes acerca de los sucesos que van a ocurrir muy pronto. Aunque a Daniel le habían sido dados dones especiales de sabiduría y de interpretación de sueños, según Daniel 1:7, y aunque había tenido la instrucción especial de Gabriel, según Daniel 8:16 y Daniel 9:21-22, sin embargo, Daniel no entendió todo acerca de estas visiones. Todavía le faltaban piezas para completar el rompecabezas. Y al final va a experimentar, o se le va a decir a Daniel, que no está autorizado que él conozca
el final de todas estas cosas. Él las quiere conocer, pero no se las van a revelar a él. Seguramente su pregunta tenía que ver con la venida del Hijo del Hombre a reinar en este mundo, que lo vemos en Daniel 2:44 y Daniel 7:13 al 14. El profeta deseaba saber más, pero su deseo no fue satisfecho. Según estamos viendo en el versículo, vamos a ver en el versículo 9 de este capítulo 12. Esto quiere decir que también nosotros podemos tener curiosidad o querramos saber muchas cosas de la palabra, pero que no se nos va a revelar y no se nos va a satisfacer en cuanto a nuestra curiosidad de saber algunas cosas más. Yo estoy seguro que hay aspectos del milenio y aspectos de la eternidad después del milenio y aspectos de los cielos nuevos y la tierra nueva que nosotros los desconocemos, que no están revelados en la Biblia, que no son para nuestro conocimiento, sino que se darán a conocer en el momento que esto ocurra. Entonces, hoy uno puede hacer conjeturas acerca de esos acontecimientos, pero no lo podemos respaldar con versículos bíblicos porque no está revelado. Nos sucede igual que a Daniel, porque la revelación profética siempre ha sido progresiva, nunca se da de un solo paso. Suceden muchos años o pasan muchos años y muchos personajes a quienes el Señor de una forma especial les va revelando ciertos aspectos de la profecía y entonces el rompecabezas va tomando forma. Pero aún nosotros el día de hoy como iglesia no podemos armar todavía todo el rompecabezas porque hay secretos proféticos que no nos son revelados. La expresión anda Daniel equivale a decir no preguntes Daniel. Dios vedó a Daniel de saber lo relacionado a la duración de las calamidades de Israel. Esta revelación la recibiría Juan en la isla de Patmos. O sea, mire, se da un brinco la profecía desde el año 500 hasta el año 95 después de Cristo para que la revelación de lo que Daniel estaba pidiendo que se le dijera no se le dio a él, sino que se le dio a Juan el apóstol en la isla de Patmos. O sea, se tuvo que esperar más o menos 595 años para que hubiera la respuesta a esa pregunta de Daniel. En estos momentos ya había terminado el cautiverio que comenzó cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado Jerusalén. Recordemos que habían pasado los 70 años de Jeremías, que Jeremías profetizó que duraría este terrible periodo de la historia de Israel. Y que de acuerdo a la palabra de Dios, Ciro, rey de Persia, había firmado un edicto en el primer año de su reinado por el que permitía que todos los israelitas que lo desearan pudieran regresar a su tierra. Eso está en Esdras 1, del 1 al 4. Ahora nos encontramos ya en el año tercero de Ciro, en ese momento que Daniel está haciendo esta pregunta y que está recibiendo esa revelación estando a un lado del río Tigris. Entonces está en el año tercero de Ciro, según Daniel 10:1, por lo que debemos pensar que muchos judíos ya habían regresado a su tierra. Así pues, podemos pensar que ya se había acabado la dispersión del poder del pueblo santo. Podríamos pensar que eso había ocurrido cuando estos judíos están regresando a su tierra y estaban listos para comenzar este otro periodo de angustia y tribulación, pero todavía no se había dado final o no se había dado cumplimiento a esa parte de la profecía de que hasta que se acabara la dispersión del pueblo de Israel. Entonces, siguiendo con el versículo 9, dice, él respondió. ¿Quién respondió? El Señor, el que está sobre el río. Y le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si usted ha notado, este mensaje se le está dando a Daniel reiteradamente. Y en esta es la última ocasión en que se le dice a Daniel que estas palabras están cerradas y están selladas hasta el tiempo del fin.
como ya lo habíamos dicho antes, esto quería decir que permanecerían intactas y estarían disponibles para todos hasta el tiempo del fin. Pero solo los que vivan en ese periodo lograrán entenderlas plenamente. Parte de lo que está preguntando Daniel y que se le está diciendo, que no insista porque son palabras que están cerradas y selladas. Hoy para nosotros, desde el año 95 después de Cristo, esas palabras ya no están cerradas ni selladas, porque hoy ya tenemos la revelación de ese tiempo del fin. Ahora ya entendemos lo de la semana 70, ya entendemos lo de la gran tribulación, porque la revelación ya se dio. Entonces, para nosotros ha sido un beneficio que se nos haya abierto esa palabra y se hayan abierto esos sellos de esa palabra, porque ahora nosotros ya comprendemos. A Daniel se le recordó nuevamente que estas cosas ocurrirían a su pueblo, Israel, en el tiempo del fin, y por lo tanto estaban temporalmente selladas. Versículo 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos, no pocos. Y está hablando del pueblo de Israel. Serán limpios, serán emblanquecidos y serán purificados. ¿Limpios de qué? Del pecado, obviamente. ¿Purificados de qué? De sus transgresiones, de sus rebeldías, de sus inmundicias, de todo eso. Y serían emblanquecidos, muchos. Si eso va a suceder en la segunda fase de la semana número 70, ¿cómo es que van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? Esto lo que nos está diciendo es, y nos está confirmando es, que el tercer templo se va a levantar en la semana número 70. Cuando se levante el templo en la semana número 70, entonces los judíos volverán a presentar sacrificios ofrecidos a Dios. Y la sangre de esos sacrificios van a ser los que van a purificar, a limpiar y a emblanquecer a esa gran cantidad de judíos en ese templo. Aquí habla de los judíos, pero también habla de los impíos. Está hablando tanto de judíos como de los gentiles. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. O sea, aquí la palabra impío debe de relacionarse con los seguidores del anticristo. Ellos van a proceder impíamente, pero ellos no van a entender nada acerca de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, porque hasta en ese momento todavía no han sido derramados los 21 juicios. Pero agrega, dice, pero los entendidos comprenderán. O sea, están los judíos, los impíos y los entendidos. Ya vimos quiénes eran los entendidos, lo vimos la semana pasada. Aquellas personas, maestros o pastores a quienes el Señor les abre su palabra y la comprenden y la trasladan al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios comprende las palabras que son dadas por revelación del Espíritu de Dios a los líderes, que son personas que habiendo recibido al Señor son beneficiados con tener una sabiduría que les da total entendimiento y comprensión de las palabras. Entonces, estos entendidos serán los que van a proclamar el mensaje del evangelio en esos días, y los impíos seguirán todavía procediendo impíamente y sin entender. Pero los judíos que van a ser limpios, emblanquecidos y purificados serán los que se van a convertir
en ese periodo de esta semana número 70. Este será un tiempo cuando muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, lo que nos hace pensar que a pesar de la gran tribulación por la que atravesará el pueblo de Israel, aún así, muchos se volverán hacia su Salvador y serán salvados. O sea, aquí hay una promesa importante para el pueblo de Israel y que Pablo nos la deja escrita en el capítulo número 11 de Romanos, del pueblo de Israel, del remanente de Dios, del pueblo de Dios, que se van a volver hacia Jesucristo. Hasta entonces lo recibirán y van a ser salvados, hablando de los judíos. Ellos serán los entendidos que comprenderán. Daniel 12:10. Esto es similar a lo que ya vimos en Daniel 11:35. Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural, el hombre que no es espiritual, que no ha entregado su vida al Señor, se quedará en total ignorancia y le llegará el periodo de la gran tribulación y los juicios caerán sobre ellos y morirán e irán al infierno y nunca tendrán la oportunidad de entender, porque estas cosas se han de entender espiritualmente. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Es lo que estamos viviendo nosotros hoy. ¿Por qué nos va a guiar a toda la verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué interesante. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto lo dijo el Señor en la última noche que él estuvo en el aposento alto, cuando celebraron la Pascua y la primer cena del Señor. Ahí el Señor les reveló esta verdad a los apóstoles y les dijo que ellos iban a entender todas estas cosas que van a venir por la razón de que iba a venir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y que él los guiaría a toda verdad. Y esto se cumplió a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, en el derramamiento del Espíritu, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés. De ahí para acá, debido a que el Espíritu de verdad nos está guiando, nosotros podemos saber las cosas que habrán de venir y por eso podemos hablar con seguridad de estas profecías que estamos hablando. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, mire, esto confirma otra vez que va a haber templo, porque el continuo sacrificio se daba solamente en el templo. Pero dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, tenemos que saber cuándo va a ser quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio se va a dar desde la primera mitad de la semana 70. Cuando lleguen a los primeros 3 años y medio, entonces se va a quitar el continuo sacrificio y a partir de ese momento hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. No 1260, que son 3 años y medio. Hay 30 días más. ¿Por qué hay 30 días más y no habla de 1260 días? Ya vamos, ahorita les voy a explicar por qué se está hablando de 30 días más. El Señor le dijo cuánto tiempo iba a transcurrir desde el momento en que fuera quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. El punto de partida será el momento en que sea quitado el continuo sacrificio, después de los primeros 3 años y medio. Esto implica necesariamente que los sacrificios en el templo habrán sido reanudados desde el primer día de la semana 70 hasta los últimos 3 años y medio. También debemos notar que la abominación desoladora
será puesta inmediatamente después de que sea quitado el continuo sacrificio. Hasta ahí va a entrar a ejercer su autoridad la abominación desoladora, o sea, el anticristo. En cuanto a la abominación desoladora, creemos que se tratará de una imagen hecha a semejanza de la bestia diabólica que aparecerá en el último tiempo. Eso está en Daniel 9, 25 al 27, Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4 y Apocalipsis 13 del 14 al 15. Aunque puede haber otros cumplimientos parciales anteriores a este, como cuando Antíoco IV, o sea, Epífanes, puso fin a los sacrificios diarios y profanó el templo al erigir ahí un altar al dios Zeus y ofrecer en él un cerdo, de Daniel 8, 11, 12. Este fue un cumplimiento primario de esta profecía, pero el verdadero cumplimiento y secundario será en la semana 70. Jesús dijo en Mateo 25, 31, vea para quién aplica Mateo 25, no es para la iglesia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, venga en su gloria, está hablando de su segunda venida. Entonces se sentará en su trono de gloria, iniciando el milenio, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuándo? Cuando empiece el milenio, al final de la gran tribulación, viene el Señor, se sienta en su trono y van a ser entonces reunidas delante de él todas las naciones. ¿Para qué van a ser reunidas delante de él todas las naciones? No solo Israel, todas las naciones. Dice que apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos al principio del milenio. No es para la iglesia. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí sigue la profecía porque habla de los que están a su izquierda. Pero lo que quiero yo resaltar es que este pasaje de Mateo 25 no es para la iglesia, es para el periodo de la gran tribulación, al final de la gran tribulación y el principio del milenio. Y ahí en ese momento van a reunir todas las naciones. ¿Para qué? Para ser juzgadas. Entonces, unos, los que estén a la derecha, el Señor les va a decir: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Y qué va a pasar con los de la izquierda? Irán hasta el final del milenio a comparecer ante el gran trono blanco para ser condenados y ser enviados al infierno. Aquí les explico en una gráfica cómo es esto de los tiempos. O sea, aquí tenemos la semana número 70 de Daniel 9:27, 7 años. Empieza aquí y termina acá. Esta semana 70 empieza con la firma del pacto que Israel va a firmar, un pacto de paz al principio de la semana número 70. Aquí está la primera mitad de la semana, o sea, los primeros 3 años y medio. En esos primeros 3 años y medio se va a dar parte del periodo de la tribulación, o sea, el principio de dolores. Aquí está la mitad de la tribulación, o sea, los otros 3 años y medio, que son 1260 días. Aquí es la segunda venida del Señor. Al finalizar el periodo de la gran tribulación, aquí está la venida del Señor y son 1260 días. Pero habla de 1290 días después de esta segunda mitad. Esos 30 días adicionales, que son estos 30 días, ahí se va a dar la purificación del templo. Recuerden que el templo habrá sido contaminado con la imagen del anticristo, y entonces se va a purificar el templo en un periodo de 30 días después de la semana número 70, o sea, ya casi iniciando el reinado milenial. Hay un periodo ahí, un paréntesis. Pero habla también que del juicio de las naciones se va a dar en los 45 días posteriores a los 1290 días. Entonces, vamos a ver que habla de 1335 días. Los 1335 días comprenden la gran tribulación de 1260, los 30 días de la purificación y los 45 días del juicio de las naciones. Estos dos periodos suman 75 días. Al final de los 1335 días empieza el reino milenial. Entonces, quiere decir que si al final
de esta semana 70 van a ser reunidas las naciones para ser juzgadas, ahí será, aquí en la tierra se estará dando la purificación del templo, mientras que la iglesia estará durante el periodo de la gran tribulación, estará en el cielo, no solamente en la primera mitad de la semana 70, en el cielo la iglesia estará recibiendo galardones. En la segunda mitad de la semana 70, la iglesia estará casándose, llevando a cabo las bodas del Cordero. O sea, primero recibe galardones y después las bodas del Cordero. Mientras están celebrando las bodas del Cordero, aquí se estarán juzgando a las naciones. Espero que esto quede claro. Si no, pues lo podemos repetir. Entonces va a suceder esto. Entonces va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia vendrá juntamente con su esposo, su amado, el Hijo de Dios. ¿A qué? A reinar sobre la tierra también durante el milenio, porque dice que todos nosotros vendremos desde el cielo, pero en la tierra estarán pasando a formar parte del milenio, del juzgamiento que hace el Señor de las naciones. Aquellos que estuvieron a su derecha van a pasar al milenio, y también van a pasar al milenio los santos del Antiguo Testamento. Te dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El siguiente versículo nos dice, bienaventurado, ¿quién? El que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué son esos 1335 días? Los que vimos en esta gráfica. Se las vuelvo a poner. Está aquí, aquí. Bienaventurado el que llegue a 1335 días de los que están en el periodo de la gran tribulación, porque la iglesia ya no va a estar en este periodo. La iglesia, ya dije, va a estar siendo galardonada y celebrando las bodas del Cordero. Pero los que quedaron vivos, de los que creyeron en el Señor, que son los de la derecha del Señor, cuando Él venga a juzgar, estos van a llegar a este punto, a los 1335 días, y de ellos es de los que está hablando este versículo número 12, que habla de bienaventurados los que lleguen, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto no es para nosotros, esto no es para la iglesia, esto es para los que estén en el periodo de la gran tribulación. Aquí nos encontramos con que hay una bienaventuranza especial para el que llegue a 1335 días, es decir, 45 días más de los 1290. ¿Por qué todos estos días de más? Parece que se trata de los días que todavía tardará Cristo en descender a la tierra para establecer su reino milenial. Sin duda será un tiempo muy duro de aflicción, y Dios promete una bendición especial para aquellos que perseveren hasta ese momento. No se refiere a nosotros. No es para nosotros esto de perseverar. Versículo 13. Y este versículo es interesantísimo. Y aquí termina el capítulo 12. Y le dice, el Señor le dice a Daniel, y tú, refiriéndose a Daniel, tú irás hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Esos 1335 días. Quiere decir que Daniel no iba a resucitar, sino hasta los 1335 días después de la gran tribulación. Entonces, quiere decir que si Daniel va a resucitar en ese periodo, todos los demás santos del Antiguo Testamento van a resucitar también juntamente con Daniel para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Será hasta en ese momento. Y le dice, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, clarísimo, hermano. Este versículo es clave para entender el punto, el momento en que los santos del Antiguo Testamento resucitan. Ellos no resucitan con la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, solo la iglesia va a ser resucitada. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar a los 1335 días después de haber iniciado la gran tribulación. A Daniel se le dijo, como el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, que él moriría, que él no viviría para ver el retorno de Cristo, pero sería resucitado de los muertos al entrar en el reino terrenal.
Y sería como aquí dice, para recibir tu heredad. Esta expresión indica que Daniel será resucitado con los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio. El libro termina con una promesa personal para Daniel y para los santos. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Parece que esta promesa está implícita su muerte. Tú irás hasta el fin y reposarás, así como su resurrección, y te levantarás para recibir tu heredad. Esto indica que Daniel será resucitado junto con los santos del Antiguo Testamento para recibir su herencia. Con esto se cumplirá una de las verdades fundamentales de este libro. Los fieles triunfarán a pesar de que tengan que pasar por días difíciles. Entonces, ¿qué es lo que viene? El día del Señor está cercano. Cristo viene pronto. Vendrá primero para levantar a la iglesia y para darle sus galardones, sus coronas, que habla en uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. El Señor coronará a cada uno, nos coronará a cada uno de nosotros, porque previamente nosotros habíamos sido resucitados y entraremos a la nueva Jerusalén, la patria celestial, la ciudad de oro que el Señor ha prometido y que ya está lista, porque Él dijo en el capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros estaremos formando parte, viviendo en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, mientras que los santos del Antiguo Testamento y los que se salven en la gran tribulación recibirán su heredad en el milenio y pasarán a los cielos nuevos y tierra nueva. De manera, hermanos, que hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Yo solo quiero... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.